Nuevamente, queridos estudiantes, les saluda el profesor James Carranza Leandro, ¿no? Seguimos en integrales indefinidas. Obviamente hay bastantes casos de poder desarrollar integrales indefinidas. Ahora vamos a ver el caso de integración por fracciones parciales. Vamos a ver algunas cosas, algunos detalles, ¿no? Que ya debes saber para que poder desarrollar sin ningún problema las fracciones, las integraciones por fracciones parciales. Obviamente lo que debemos conocer en sí es qué es una fracción racional. La palabra racional viene, obviamente, ¿no?, del mismo conjunto en lo natural, viene que está dada por una fracción, ¿no? P de X sobre Q de X, donde el P de X y el Q de X son polinomios, ¿no? En ello, en estas clases de ejercicios hay 4 casos. Yo voy a trabajar de los casos, voy a trabajar un ejercicio de cada caso, explicándote detalladamente con mis anteriores videos, ¿no? Para que te puedas guiar, dándote algunos consejos, algunos tips, para que te puedas tú ir practicando y a la vez ir mejorando en tu desarrollo de integrales. Aquí puedo escribir yo una observación, ¿no? O algo interesante dentro de lo que es una fracción racional, ¿no? Hay ejercicios por donde tú tienes que identificar, ¿no?, de esta manera, ¿no? Lo vamos a poner como ojo, ¿no? Tener cuidado o una observación, porque estas clases de integrales salen muchísimo más rápido, inclusive, sin emplear ningún caso. Vuelvo a mencionar, hay 4 casos, ¿no?, de integración por fracciones parciales, pero justo te puedes coincidir con uno de estos. Miren, ¿qué pasaría si tú ves una integral, obviamente, donde el denominador, por ejemplo, podría ser 3x al cuadrado menos 5x, mira, obviamente es un polinomio, ¿está muy bien? Y justo en el numerador, va a estar, ¿quién? Su derivada, va a estar su derivada. Entonces, ¿qué vas a hacer en esos casos cuando está la derivada? ¿Qué podríamos hacer? Su derivada, ¿quién sería? Obviamente su derivada sería, vas a multiplicar, ¿verdad? Y hemos visto esta parte, menos derivada 5, ¿no? Entonces, para esta clase de fracciones racionales, ya para esta clase de razones racionales, no se emplea el método de fracciones parciales. Más bien, esta integral que acabo de copiar, obviamente es una integral directa. Es una integral directa. Vuelvo a mencionar que cuando encuentres una integral donde el denominador es un polinomio, pero con la condición que en el numerador está justo su derivada de este polinomio, tal como estás observando, obviamente a simple vista, tu respuesta sería logaritmo natural de todo el denominador. Muy simple, ¿verdad? Muy simple. O sea, para esto hay que tener práctica, obviamente más la constante iteración. Esto sería todo. Es cuando el alumno observa y ha practicado varias formas de desarrollo, ¿no? Y se percata que obviamente simplemente, justo, vuelvo a mencionarte, justo el polinomio que está en el denominador, su derivada está en el numerador. Justo el hecho de diferente color para que te puedas percatar. Interesante, ¿no? Interesante. Esto de aquí no tiene nada que ver con el método de integración por fracciones parciales. Voy a hacer otro ejemplo acá, por eso pongo ojo, o sea, ten cuidado. Estos de aquí salen inmediatos. Puedes hacer de varias formas, ¿no? Por ejemplo, otro ejercicio similar, que no tiene que ver nada con fracciones parciales, pero, ojo, esta es una fracción racional. Ambos, este como fuera el P, este como fuera el Q, ambos son polinomios, pero su método de desarrollo no es a través de las formas que vamos a ver de cada caso, que vamos a ver ahorita más adelante en los ejercicios. Entonces, eso hay que tener cuidado. A ver, otro ejercicio. Yo tuviera un ejercicio de repente de esta manera, ¿no? De repente de esta manera, 3x, no, 3x menos 2, por ejemplo. 3x menos 2, mucho más sencillo todavía, ¿no? Mucho más sencillo. Entonces, ¿quién sería su derivada?
de ese polinomio que está en el denominador, ¿quién sería su derivada? Obviamente su derivada de ese polinomio es 3, ¿verdad? Su derivada de ese polinomio es 3. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahí, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar. Su derivada debe estar arriba. Su derivada es 3. Su derivada de este polinomio es 3. Diferencial de x, obviamente. Entonces, ¿quién sería su respuesta? Obviamente es logaritmo natural del denominador. Es una manera sencilla de desarrollar las integrales de estas fracciones racionales, ¿no? Que sean de este tipo, ¿ya? Que sean de este tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado. No siempre cuando veas una fracción racional, es una fracción racional donde ambos son polinomios, como estás observando, no siempre se emplea las fracciones parciales. Hay que saber identificarlos. Obviamente esos ejercicios están más simples, ¿verdad? Están más sencillos su desarrollo. Entonces, esto tienes que ir practicando, tienes que saber sus derivadas que tiene el numerador, es más, en algunos casos se le da forma. Hay varias cosas que ya poco a poco lo vas a ir entendiendo. Lo que nosotros vamos a ver en este caso, ¿no? En este video, lo que tiene que ver con integración de fracciones parciales. Los 4 casos. Esos 4 casos te lo voy a ir explicando, ¿no? Uno por uno, te lo voy explicando, pero ahorita te voy a mostrar una imagen. ¿Sí? Te voy a mostrar una imagen donde nos va a ayudar a ir interpretando cuáles son esos 4 casos. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 4 casos? Veamos, te voy a mostrar una imagen, donde quiero que te percates cuáles son los 4 casos que te estoy mencionando. Ahora, veamos. Esta es la imagen. Estos son los métodos, ¿no? Los 4 casos de poder desarrollar integrales indefinidas a través de fracciones parciales. ¿Cuál es el primer caso? El primer caso me dice cuando el denominador son de primer grado. Es decir, me está haciendo mención, aquí al denominador, mira cuánto tiene, esta es una expresión de primer grado o lineal, también llamado lineal. Aquí también es otro factor que también es lineal, otro que es lineal y otro que es lineal. Lo más interesante es que como todos son factores de primer grado y todos son diferentes, obviamente me indica la cantidad de cuántas fracciones parciales lo tengo que descomponer. Obviamente, como ejemplo, más adelante no voy a desarrollar un ejercicio de este tipo, ¿no? En el caso 2, veamos el caso 2. En el caso 2, ¿qué me dice? El segundo caso dice que cuando los factores del denominador son de primer grado y algunos se repiten. ¿Y cómo me doy cuenta, profesor, que se están repitiendo? Obviamente, ¿por qué? Por esto, mira lo que te voy a encerrar. Al indicarme este exponente 2, obviamente el factor es x, la base, y se está repitiendo 2 veces. A eso se le está denominando que algunos se repiten. Acá también, mira, observamos aquí, tiene exponente 3, entonces me está diciendo que el factor, es decir, la base x menos b, se está repitiendo 3 veces. Entonces, acá yo te puedo ir indicando algo interesante. Si tú quieres saber algo importante en este método de desarrollo, es saber en cuántas fracciones parciales se divide. En cuántas fracciones parciales, todo esto de aquí que voy a remarcar, toda esta división, obviamente toda esta división, que son 2 polinomios, ¿no? Toda esta división, yo quiero saber, profesor, ¿en cuánto se divide? De repente alguien todavía no se da cuenta que lo está dividiendo. ¿En cuántas fracciones parciales? A ver, contemos, van 2, 3, 4, 5, 6. En 6. Entonces, profesor, ¿y cómo me doy cuenta que soy en 6? Porque obviamente lo que cuentan son los exponentes de cada factor. En el primero, el factor x se repite 2 veces. Ahí va 2. En el tercero está su exponente es 1. Sería 2 más 1 serían 3. Y en el tercer factor, su exponente es 3. O sea, tenía 3 más 3, 6.
¿Y cómo se compone? Miren cómo lo está haciendo. X cuadrado, este estaba solito, el denominador x menos a. Acá se repite 3 veces y obviamente los exponentes van desde 1 hasta la cantidad de veces que se repite. Por ejemplo, x menos b a la 1, x menos b al cuadrado y x menos b al cubo. Tú lo puedes escribir de diferente orden. No va a cambiar el ejercicio. Si alguien escribe esta fracción primero y esta fracción después, no cambia en nada el ejercicio, ¿no? Porque date cuenta que es una suma de fracciones. Si yo tengo una suma de fracciones, lo puedo ordenar como yo desee. Eso no hay ningún problema en ello. Sigamos en el caso número 3. Vuelvo a mencionar, voy a ver un ejercicio de cada caso. De cada caso. Lo más simple, obviamente, para poder entrar a entender estos casos, ¿no? Ya poco a poco vamos aumentando el nivel. El caso 3. ¿Qué me dice el caso 3? El caso 3 me dice que cuando los factores del denominador, siempre menciona los factores del denominador. Dice, algunos factores del denominador son de segundo grado. Ahí viene lo interesante. Tengamos en cuenta siempre el caso 1, el caso 2, ahora el caso 3. Mira, esto es lineal o de primer grado, ese factor que estoy subrayando. Este de aquí, este factor es de segundo grado, porque está el x al cuadrado sumado más un término. Y aquí también, obviamente, este es un factor de segundo grado, o también llamado un factor cuadrático. Entonces, mira la diferencia con los demás. Cuando es lineal, mira, es lineal, el factor o es de primer grado, arriba siempre se le considera un número. Un número. Esas letras que tú ves, A, B, C, D, E, esas letras son constantes. Representan un número. No te olvides. Representan un número. Pero mira qué sucede cuando el factor es cuadrático. Ah, entonces tú dirás, profesor, ahí cambia el numerador. Obviamente, cambia. ¿Qué forma tiene esto? Bx más c. Obviamente tiene una forma lineal. Así se escribe una expresión lineal en forma general. Bx más c. Y el que sigue, el siguiente factor, también es cuadrático. Obviamente al numerador le va a corresponder también una expresión lineal o de primer grado. Obviamente los coeficientes van a cambiar. Por eso lo denomina A, B, C, D, E, de diferente forma. Y obviamente el estudiante tiene que ir aprendiendo a hallar esos coeficientes. El A, el B, el C. Vuelvo a mencionar, lo vamos a ver en un ejercicio más adelante. En el caso 4. En el caso 4. Veamos en el caso 4. ¿Qué sucede en el caso 4? En el caso 4, ¿ya? En el caso 4, mira lo que me están diciendo. Algunos factores cuadráticos se repiten. Algunos factores cuadráticos se repiten. ¿Ya? Algunos factores cuadráticos se repiten. ¿Ya? Entonces, mira cómo está dado. Ya sabes que cuando me dicen que se repiten, ¿verdad? Es porque va a tener el factor un exponente. Observemos. Este es lineal, no hay ningún problema, su exponente es 1. Mira fuera del paréntesis, a ese exponente me refiero, al exponente del factor. En el segundo, factor es cuadrático, y acá está que se repite, mira. Ese exponente que está fuera del paréntesis, a ese se refiere que el factor, y es cuadrático. Por eso dice acá, algunos factores de segundo grado o cuadrático se repiten. Obviamente el que sigue el otro factor también es cuadrático, pero este factor que estoy subrayando no se repite. Y ya sabes que cuando se repite, ¿cómo se escribe, no? Acá están los que se repiten, que es x al cuadrado más a cuadrado elevado a la 1, mira fuera del paréntesis, y x al cuadrado más a cuadrado elevado a la 2. Y como son cuadráticos, no te olvides que arriba va una expresión lineal. Y acá también, de igual manera. Obviamente en algunos ejercicios yo te voy explicando mucho más detallado, dándote algunos tips
para que sepas cuándo escribir arriba una letra A, que significa una constante, o cuándo escribir, ¿no? Una expresión lineal. Ahí te voy explicando en los ejercicios para que quede mucho más claro, ¿no? Mucho más claro eso. Entonces, ahí están los 4 casos que se han mencionado. No te olvides lo que está escrito en la pizarra, que son, estos casos son excepcionales, porque estos también son fracciones racionales, pero tienen diferentes formas de desarrollo. Salen en forma directa, cuando el estudiante se da cuenta de lo que ya te detallé hace rato, ¿no? Al inicio. Entonces voy a proceder con los casos. Ya voy a proceder con los casos. Aquí algo importante que recalcar. El estudiante obviamente cuando ya está en integrales y algo básico, ¿no? Ya ha pasado por matemática 1, el estudiante debe saber dominar factorización. Tiene que dominarlo. Porque justo en este tema, en fracciones parciales, el estudiante, aparte de saber dominar fracción, tiene que saber distinguir entre una fracción racional propia o impropia. Entonces, ¿cómo se da cuenta el estudiante si una fracción es propia o impropia? Obviamente, una fracción va a ser propia cuando el grado del numerador es menor que su grado del denominador. Tengamos en cuenta que estamos hablando de polinomios, Eso nos hace trasladarnos pues a la época de colegio, ¿no? En el colegio hallamos cuando un polinomio, su grado de un polinomio. Y el grado del polinomio, de acuerdo a la variable que se está trabajando, es el máximo exponente, es ese grado de un polinomio. Entonces, como el numerador y denominador son polinomios, simplemente veo el grado. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, yo digo que esa fracción es propia. Pero ¿qué pasaría si fuese lo contrario? Es decir, si el grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador, obviamente estamos hablando de una fracción impropia. Entonces, estos cuatro casos se refieren únicamente cuando la fracción es propia. Lo que le acabo de mencionar bien un rato, enseñándole la imagen y ir especificando cada uno de ellos, estoy en fracciones propias. Una vez que ya identifico que es una fracción propia, ya tengo que ver en qué caso estoy y sigo desarrollando. Y para saber también, al momento de escribir las fracciones parciales, obviamente el denominador debe estar factorizado. Entonces, después de los 4 casos voy a hacer un ejercicio excepcional, ¿no? Un ejercicio aparte, donde ¿qué ocurriría si la fracción fuera impropia? Si la fracción fuera impropia, yo tengo que dividir a nuevos polinomios. Y mayormente se utiliza el método de Horner. Entonces, este caso también lo voy a explicar. Aparte de los 4 casos, ahorita empiezo a desarrollar el primer caso, vuelvo a mencionarte, estoy en fracciones propias, ya te voy indicando en cada caso, ¿no? En cada caso te vas a dar cuenta que son fracciones propias. Listo, procedemos a desarrollar un ejercicio del primer caso, ¿no? A través de la integración de fracciones parciales. Si tú te percatas, esta fracción, una fracción racional, ambos son polinomios, esta es una fracción, obviamente, una fracción propia. ¿Cuánto es el grado del numerador? 1. Su grado es el exponente. El grado del numerador es igual a 1. Y el grado del denominador, el mayor exponente, obviamente que es 3. Entonces ahí me percato que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces es una fracción propia. Una vez que yo identifico ello, una vez que logro identificar ello, procedo a factorizar
procedo a factorizar el denominador. Al factorizar, entonces, hay métodos de factorización. Les sugiero que revisen métodos de factorización. Y en este ejercicio, obviamente, un ejercicio muy sencillo y el más didáctico para poder explicar este caso. De factorizar este ejercicio está demasiado sencillo. Me percato que todos los términos tienen x, sale un x como factor común, que sería, multiplica aquí para que me dé el primer término, sería x cuadrado, más, ¿por qué multiplico? Porque me dé x cuadrado por x, menos, baja el signo, el x sale y me queda el coeficiente 2. Automáticamente, ¿no? Automáticamente te tienes que percatar que esto se puede hacer en aspa simple, ¿no? Se puede en aspa simple. Obviamente, procedes a factorizar por aspa simple dos números que multiplicados den menos 2, pero que sumados den 1 positivo. También tienes que dominar, vuelvo a mencionar, tienen que dominar factorización. Acá sería más y acá sería menos. La suma de ellos es 1 y el producto de estos dos números es menos 2. Entonces, una vez que está de esta manera, de esta forma, se procede a agarrar en forma lineal y quedaría el ejercicio o factorizado todo el denominador de esta manera. X por X más 2 por X menos 1. Entonces, esto es el denominador. Entonces, le cambio aquí. Aquí lo vamos a cambiar. Entonces, sería la integral. Aquí, de 2x menos 1. Y en el denominador escribes lo que ya has factorizado. X por X más 2 por X menos 1. Es más, va a haber ejercicios donde no te van a avisar si estás en el primer caso, en el segundo caso, en el tercer caso. No te lo dicen. No te van a avisar. Tú tienes que factorizar y una vez que factorizas el denominador, tú tienes que ver en qué caso vas a estar del ejercicio y procedes a desarrollarlo pues, de acuerdo al caso que está el ejercicio. En este caso, obviamente, ¿no? Mira, sus factores son lineales o de primer grado y son diferentes. El primer caso, obviamente, para este caso de integración es el más sencillo, es el más fácil, es el más sencillo de desarrollar, ¿no? Y procedemos a hacerlo. Ahora, una vez que está de esa forma, lo tienes que hacer mejor, mucho mejor por separado. Es decir, ¿cómo así por separado? Escoge la fracción. Y otra cosa también, que va a haber ejercicios que ya te lo dan de esta manera. Interesante, ¿no? Que te lo den ya de esta forma ya, factorizado. Y ya no tienes que trabajar esto. Y obviamente el grado, tienes que saber cómo hallar inmediatamente el grado. ¿Para qué? Para identificar qué clase de fracción es. Los casos se desarrollan en fracciones propias. Y al final vamos a hacer un ejercicio de una fracción impropia, para que te percates las diferencias. Entonces, mira, ya tengo ahí sus factores, que todos son lineales y diferentes. Y obviamente este es el más fácil, ¿no? Y ten en cuenta que ninguno se repite. ¿Cuándo se repetía? Cuando su factor, que es la base, tiene algún exponente. Ahí me percato que se repite. Eso lo vamos a ver en el caso 2. Entonces, cada factor va en el denominador. Va el x más 2, va el x menos 1. ¿Es necesario ubicarlo en este orden? No, si a un estudiante esto lo colocó primero, el X lo colocó después, ¿no? No hay ningún problema. El ejercicio va a salir el mismo, ¿ya? No tiene un orden, sino que yo mayormente, como acá es lineal y es monomio, escribo primero. Entonces, un binomio lo escribo después, ¿no? Pero vuelvo a mencionar, si alguien lo escribe en forma diferente, pero cada uno, obviamente, en una fracción, porque estas ya son fracciones parciales, entonces se procede de esa manera. Y como son lineales, escúchame bien, como son lineales, siempre en el numerador va una constante o un número real. Pero como yo desconozco, en la mayoría de textos siempre le colocan la letra A. Tú le puedes colocar cualquier letra, ¿ya?
pero mayormente se trabaja con las letras A, B, C, D, de esa manera. Entonces, no te olvides, cuando los factores son lineales, en el numerador siempre le va a corresponder una constante o un número. Pero como desconozco, le coloco A. Este también es lineal, arriba va un número, le coloco B. Este también es lineal, su denominador, arriba le coloco otro número C. Obviamente A, B, C son números diferentes. Puede que en el ejercicio sean iguales, ¿no? Pero tendría que yo escribirlo de esa manera para desarrollar. Ahora, ¿cómo procedo a desarrollar un ejercicio de este tipo? Ahí también viene lo interesante. Bueno, yo lo visualizo de diferente manera. Otros autores utilizan otra forma de desarrollo, ¿no? Acá sacan el mínimo, lo ven de esa manera. Bueno, yo te lo voy a explicar de esa forma, espero que lo puedas entender, ¿no? Que quede claro más que todo, para que tú puedas repasar ante otros ejercicios. Mira, yo lo visualizo de esta manera. Como este es un denominador, esto pasa a multiplicar, ¿verdad? Como está dividiendo, pasa a multiplicar. Obviamente va a multiplicar a todos los numeradores. Entonces yo mayormente lo explico siempre a mis estudiantes de esa manera. Como pasa a multiplicar, imagínate que todo esto de aquí está multiplicando al costadito del A. Todo esto. Al multiplicarse todo esto al costado del A, se va a ir este X con este X. Y me va a quedar de esta manera, ¿no? ¿Estamos bien? Mira. Entonces yo lo explico de esa forma. Este es un denominador y este denominador pasa a multiplicar al costado del A, pasa a multiplicar al costado del B y pasa a multiplicar al costado del C. Yo no lo escribo ya para poderme avanzar un poco más, ¿sí? No se haga todo el ejercicio extenso. Entonces, de la misma manera que pase a multiplicar al costado del B. Imagínate que ya está escrito al costado del B. ¿Quién se va a simplificar? Se va a simplificar el X más 2 con este X más 2. ¿Y qué me va a quedar entonces? ¿Qué me va a quedar? Obviamente me va a quedar de esta manera, ¿no? Va a quedar solamente el X y me queda el otro factor que es X menos 1. De la misma manera procedo con que multiplica, ¿no? Pasa a multiplicar al costado de la letra C. Y al multiplicar al costado con la letra C se va a simplificar el X menos 1 con el X menos 1. Y me va a quedar el factor X por el X más 2. Espero que esa parte me hayan entendido, ¿no? Que me hayan querido, vaya a quedar claro cómo esto, vuelvo a mencionar, otros autores sacan mínimo con un múltiplo aquí, lo desarrollan y después este denominador se va con este y te va a quedar lo mismo. Te va a quedar lo mismo. Entonces, acá en este paso ya el ejercicio se volvió más sencillo. Lo más importante es saber factorizar, saber en cuántas descompongo, en cuántas fracciones parciales, y este renglón para mí es esencial. Este renglón. Vuelvo a mencionar cómo podemos multiplicar al A, al costado del B, al costado del C, y se fueron simplificando los factores comunes. Listo, una vez que estoy en este tipo, lo que yo te sugiero es que tengo que hallar el A, B y C. Hay formas de desarrollo, obviamente. Alguna de ellas es desarrollarlo, ¿sí? Desarrollarlo y después ordenarlo, y después igualar coeficientes. Es una manera de hacerlo. Varios lo hacen también de esa manera. Pero en este caso, justo cuando yo tengo en el denominador factores lineales diferentes, hay un caso más rápido. Y, profesor, ¿cuál es el caso más rápido? Es que tú a estos factores, lo que te dieron aquí, al factorizar estos factores, tú igualalo a 0. Cada uno de ellos, empiezas con el primero. Yo digo, vaya, ¿qué pasaría si el X vale 0? Así te preguntan, ¿no? ¿Qué pasaría si el X vale 0? Entonces, si el X vale 0, reemplázalo a todas las X que tú visualices aquí. A todas. Reemplázale el valor de 0. Entonces, si le reemplazo el valor de 0, ¿cómo me quedaría? Acá sería 0 se va, solamente bajo el menos 1. Es igual, baja el A. El X vale 0, sería 0 más 2, va a quedar 2. Se multiplica, el X vale 0 por 0 menos 1, sale menos 1. Y después el resto se va, porque si el X vale 0, acá está multiplicando. Y el 0 multiplicado por cualquier factor o cualquier número se va a 0.
El X vale 0, acá también, si el X vale 0 está multiplicando, y se va a eliminar. Esto sería, ya se eliminan, son ceros. Ya no lo escribo, pues, ya no lo escribo. Me quedaría, mira, directamente el valor de A. El menos pasa, se va a eliminar y el 2 pasa a dividir. O sea que de frente me queda que la vale un medio. ¿Está? Mira, encontré el valor de A. Así muy similar, voy a encontrar el valor de B y el valor de C. De una manera inmediata, rápida. Ahora, ¿cómo lo encuentro? Muy similar. ¿Cómo lo hicimos? Ah, profesor, usted igualó el primer término, lo igualó y le salió directo. Obviamente, ahora voy a escoger el otro término. ¿Qué término voy a escoger? El que sigue, el que está ordenado. Hazlo en ese orden. Y agarré primero el X, lo igualé a Z. Este factor lo igualé a Z. Ahora, el otro factor igual a 0. Y si yo le igualo a 0, ¿cuánto vale X? El X vale menos 2. Entonces tú dices, ¿qué pasaría si el X vale menos 2? Pues el X menos 2, a este renglón que te dije de un inicio que es el más importante. A todos los X que tú veas, dale el valor de menos 2. Y si puedes hacerlo de una manera directa, excelente, ¿no? De una manera directa, excelente. Y si es que no, reemplázale en paréntesis a cada uno. Yo voy a acelerar ese proceso. Yo de frente, si el X vale menos 2, ¿acá cuánto sería? 2 por menos 2 es menos 4. Menos 4 menos 1, obviamente es menos 5. Es igual. Si el X vale menos 2, mira qué sucede aquí. Si el X vale menos 2 más 2 se hace 0. Si es 0 multiplicado por este número y este factor, todo se hace 0, se fue. Paso al que sigue. En el que sigue, obviamente, bajo el B, el X vale menos 2, mira cómo lo reemplazo, el X menos 2, y el otro sería el X menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1, obviamente, es menos 3. ¿Sí? ¿Se fijaron bien? ¿Se fijaron bien cómo fui reemplazando? Y mira qué sucede para este factor. Si el X vale menos 2, sería menos 2, es 0 también. Menos 2 más 2 es 0, se va. O sea, solamente me va a encontrar, cuando el X vale menos 2, voy a encontrar el valor de B. ¿Te das cuenta? Voy a encontrar el valor de B. Interesante, ¿no? El menos se va, 2 por 2. 2 por 3, 6. El 6 pasa a dividir. Va a quedar un negativo nada más. Un menos con menos se va, pero lo menos pasa a la izquierda. ¿Ya está? Vale. Negativo 5, 6. Muy similar, muy idéntico, voy a encontrar el valor de C. Muy similar y muy idéntico. Ahora sí, como ya me entendieron el proceso, avanzamos de una manera inmediata y digo entonces que el otro factor del denominador está igual a 0. Igual a 0. Entonces va a quedar aquí el valor de el X vale 1. Pues si el X vale 1, mira, si el X vale 1, reemplaza en este renglón, no te olvides, a todos los X vale 1. Sería 2 por 1, 2 menos 1, 1. Es igual, si el X vale 1, 1 menos 1, 0, se va esto. Si el X vale 1, 1 menos 1, 0, se va. O sea, voy a encontrar solamente el valor de C. C es igual, el X vale 1. Mira cómo lo estoy reemplazando. Por el X vale 1 más 2, sería 3. Acá multiplica, sería 1 por 3, sería 3, el 3 pasa a dividir. O sea que sería un tercio. Un tercio. ¿Ya está? Mira, ya tengo los valores de A, B y C. Esos valores de A, B y C lo vas a reemplazar aquí arriba. Lo que está de color negro, A, B y C. Lo reemplazas y ahora mira lo que va a suceder. Ya no vas a integrar, obviamente ya no vas a integrar esto. Lo que vas a integrar es cada fracción parcial. Y si te percatas, cada fracción parcial, como su coeficiente de X es 1, obviamente va a salir de frente el logaritmo natural. Interesante esa parte, ¿verdad? Interesante esa parte. Espero que lo estés entendiendo el ejercicio y después te puedas ir guiando tú. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer acá en la parte inferior es ello. Mira lo que voy a hacer en la parte inferior. Ya no voy a integrar esto, ¿está? Sino voy a integrar esto. Eso voy a escribirlo. Y mira de qué manera yo voy a reemplazar el A, B y C. Eso también quisiera que lo aprendas de una manera inmediata. ¿Cómo voy a reemplazar el A, B y C?
¿Ya? ¿Cómo voy a reemplazar el A, B y C? ¿Ya? El A, B y C. Entonces, yo voy a integrar ahora, ¿ah? Integro, voy a integrar, lo escribes así, tener un orden, y mira cómo lo voy a hacer. Ya, ahorita te voy a observar, observa, cómo reemplazo los valores. Sería bueno que lo aprendas de esta manera, es una manera mucho más rápida. Algunos lo reemplazan justo en el numerador, como es fracción, y se hacen problemas. Ahí se hace mucho problema con los signos, hacer extremos y medios. Yo lo reemplazo de esta manera y espero que esta forma te ayude a hacer el ejercicio obviamente un poco más rápido. Obviamente debes estar concentrado. ¿Ya? Obviamente debes estar concentrado. Entonces, mira, observa ahí. Observa. Vamos a dejar un poco aquí la cámara. Entonces yo voy a reemplazar, ¿no? Observa bien, el valor de A, mira, lo voy a estar reemplazando aquí. Que toda esta parte lo he escrito aquí en la parte inferior. ¿No? Está igualito. No que lo he ordenado en paréntesis. ¿Por qué? Como el A vale un medio, mira, el A vale un medio, mira cómo lo reemplazo el A. No lo escribo así, mira, ve. No lo escribo, varios lo escriben así, ve. El A vale un medio. Así lo escriben. Dice el B vale negativo y así lo escriben. El C vale un tercio y así lo escriben. Yo te quiero evitar que hagas esto porque después tienes que hacer extremos y medios. Entonces, para que te puedas evitar, en un minuto obviamente vas a aprender esta parte. Vas a entender esta parte de aquí. Entonces, mira lo que hago yo para que lo hagas mucho más rápido, ¿no? Y obviamente espero que lo entiendas y siempre lo apliques de esa manera. Como el A vale un medio, mira cómo escribo el un medio, de color negro inclusive. Un medio. ¿Ya está? El B vale negativo 5 sextos. Mira, negativo. Por ser negativo, te sugiero que lo escribas en paréntesis, porque los signos se van a multiplicar después. Sería 5 sextos. Ahora te percatas por qué le escribí en paréntesis. ¿Cuánto vale el C? El C vale un tercio. Y acá escribes un tercio. ¿Listo? Entonces, cuando es negativo, te sugiero que lo escribas de esa manera, y cuando es positivo, tal como estás viendo. Pues ya reemplacé esto y esto está más sencillo. Inclusive los coeficientes van a salir. Los coeficientes van a salir ahí. Está fácil esto de aquí ya. El ejercicio se volvió sencillo acá, ¿no? Es decir, la integral va a ingresar a cada uno de ellos y algunos lo escriben de esta manera. Ingresa la integral a cada uno de ellos, sería el 1 medio sale y queda la integral de 1 sobre x diferencial de x. El negativo, porque se multiplican, ¿no? Mira, el negativo 5 sextos sale. ¿Y qué me queda dentro? Obviamente acá va a quedar el 1. Y acá queda x más 2 diferencial de x. Acá igualito, el coeficiente sale. Es un tercio de la integral de 1 sobre x menos 1 diferencial de x. Mira bien cómo el orden que le he dado. Observa bien el orden que le he dado. ¿Sí? Observa bien el orden que le he dado. Eso te va a ayudar muchísimo. Ya, eso te ayuda muchísimo. Obviamente ahí el ejercicio ya falta un renglón y ya está. Falta un renglón y ya está el ejercicio. ¿No? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Observa bien, por favor, los signos. Observa bien para que no tengas problemas en desarrollo. Muy bien sabes que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. ¿Está? Menos, saca 5 tercios, 5 sextos diré, perdón, 5 sextos. Y obviamente lo que te expliqué al inicio, ¿te acuerdas lo que te expliqué al inicio? Lo que te dije al inicio, ¿recuerdas? Que su derivada está en el numerador, ¿no? ¿Cuál es su derivada de x más 2? Su derivada de x más 2 en función de x es 1, y acá está arriba. ¿No? ¿Recuerdas? Recuerda que te lo mencioné, sería bueno que veas el video desde un inicio y lo que yo te iba mencionando. Y acá igualito, sale el 1 tercio afuera, 1 tercio,
¿no? ¿Y quién sería la integral de 1 sobre x menos 1? Obviamente, si tú miras el denominador, su derivada es 1, está arriba. Y obviamente el logaritmo natural de x menos 1. Como solo son integrales, no es necesario a cada uno escribir una constante de integración. Suficiente que lo escribas en forma general a uno solo. Es decir, más, al final, una constante de integración. ¿Ya está? Entonces lo que acabamos de hacer es un ejercicio del primer caso, ¿no? Te lo voy a resumir para que lo puedas entender mucho mejor. Vamos a alejar un poco aquí la cámara, hacer que enfoque todo. Pero vamos a ver. Ahí está. A ver. Listo. Ahí es que se observa todo, ¿no? Listo. Veamos, entonces te lo voy a resumir el primer caso. Espero que lo hayan entendido. Te lo voy a volver a resumir. A ver, vamos a subir esto. Ahí está, ¿no? Ahí se observa todo. Muy bien, ahí se observa todo. Entonces, en resumen, me van a dar un integral donde yo tenga una fracción racional, es decir, el numerador y el denominador son polinomios. Yo identifico que sea una fracción propia, ya te lo expliqué. Espero que veas el video desde un inicio. Tuve que factorizar el denominador, lo factoricé. Lo escribí de esa manera, ya factorizado el denominador. Y aquí lo interesante, en cuántas fracciones parciales lo tuve que dividir, ¿no? Entonces, son 3 fracciones parciales. Ya sabes quién ir en el numerador, ¿no? Ya sabes quién ir. Ya sabes lo que hice para que me quede este arreglo que es de suma importancia. Y a cada factor, si tú te das cuenta en forma general, que cuando al x le di 0, mira acá las fracciones parciales, cuando al x le di 0, encontré el de arriba, el a. Cuando al x más 2 le di el valor de 0, encontré el valor de arriba, el b. Y cuando al x menos 1 le igualé a 0, encontré el valor de c. Interesante esa parte, ¿no? Ahí puedo deducir, puedo ir mirando la forma de cómo se desarrolló todo ello. El ejercicio obviamente termina de esa manera, ¿no? Ten en cuenta que ya no integré esto, sino integré las fracciones parciales. Bien. Interesante, ¿no? El primer caso obviamente es el más sencillo. Los demás casos también son sencillos. Son fáciles, te lo voy explicando en forma detallada para que te puedas dar cuenta. Espero que lo hayas entendido, espero que puedas comentar, dejar tu like y compartir con todos tus compañeros y futuros profesionales del país.